Hola a todos y bienvenidos a Pennyline, yo soy Mary y como en el vídeo anterior Penny no está porque ya no cabe aquí delante y además hace muchísimo calor. Hoy os voy a hablar de la novela de Dormir en un mar de estrellas de Christopher Paolini, que se trata de una novela de ciencia ficción espacial o space opera por este escritor norteamericano que es mundialmente famoso por su saga de fantasía del legado que empieza con Eragon. La novela se publicó en el 2020 y en un principio está pensada para ser una novela autoconclusiva, que es algo que el propio autor dice específicamente en el epílogo, pero lo cierto es que en el 2023 publicó una precuela, Fractal Noise, que transcurre 20 y pocos años antes de la novela original. En su publicación, la novela recibió muy buenas críticas e incluso ganó el premio Goodreads a este género, pero la realidad es que es una novela que genera muchísima polémica porque, si bien hay mucho esfuerzo y está llena de ideas con potencial, tiene muchos problemas y muy graves, convirtiéndola en una novela que para mí es muy decepcionante. Cabe decir además que si empiezas a investigar, todas estas reseñas de Goodreads que le dan 5 estrellas y que están promocionadas, resulta que son personas que han recibido de forma gratuita esta novela a cambio de una opinión honesta, e incluso algunas de ellas, después de darle 5 estrellas, pues plantean sus carencias, que son muy graves y muy grandes, motivo por el que no deberían tener 5 estrellas. Pero bueno, la cuestión es que es una novela que tenía muchísimas ganas de leer y que tenía mucho hype, porque en su momento me gustó muchísimo Eragon y me ha decepcionado tanto que dudo que vuelva a leer Eragon durante el resto de mi vida, porque quizás me llevo una gran decepción y prefiero mantenerlo en el pedestal de mi adolescencia. Es una novela que para mí se termina convirtiendo en una tortura por tener una mala protagonista y sobre todo una trama sin sentido que es imposible contener en un único libro. El propio Paolini explica en el epílogo que quería escribir algo completamente diferente en lo que no tenía experiencia, cambiando de género y de público, es decir, cambiando de la fantasía y los preadolescentes a la ciencia ficción y el público adulto, y que le ha costado 10 años escribir este libro, no solamente por la documentación científica, sino porque los libros que le salían eran una patata y lo ha tenido que reescribir entero un mínimo de 2 veces porque no funcionaba. Y, señor Paolini, este libro sigue sin funcionar, así que, ¿qué había en estos 2 borradores anteriores? Pues no lo sé, pero realmente este libro es, para mí, un fracaso, que os voy a explicar por qué, es decir, no me voy a quedar simplemente en eso, y también las cosas buenas que tiene, que también las tiene, y por supuesto os voy a hacer la reseña y la explicación del mundo, pero avisándoos de mi opinión inicial. En España, esta novela está siendo publicada por la editorial Umbriel y tiene 888 páginas, un paginado muy similar al inglés, por lo que imagino que tiene una letra muy chiquitina. La novela está narrada en tercera persona subjetiva desde el punto de vista de la protagonista, Kira Navarez, una xenobióloga de casi 30 años que al inicio del libro entra en contacto con una nanotecnología extraterrestre en un planeta que está investigando para su próxima colonización, y es infectada por esta nanotecnología que recubre su cuerpo con un exoesqueleto y, sin saberlo, provoca una guerra interestelar con otra especie. Es, como veis, una historia del primer contacto con una protagonista en la que Paolini hace un esfuerzo concreto para que el lector empatice con ella, pero para mí, como mujer, fallando en ello, porque no es un personaje que esté bien construido, que tenga una buena profundidad, porque se nota que es una mujer escrita por un hombre que no termina de entender su naturaleza. Y queda como un personaje plano que repite constantemente sus pensamientos para que así sean más lógicos y que se cuestiona a cada página y a cada paso y aún así toma siempre la peor decisión posible, pero eso sí, no pasa nada porque Kira, todo el mundo se equivoca. Así que bueno, esto hace que no llegue realmente a hacer nada ni a madurar o evolucionar a lo largo de la novela, aunque se crea la ficción de que sí, y que encima sus decisiones sean completamente previsibles. Es algo que creo que se hubiese podido mitigar si el personaje estuviese escrito en primera persona, pero es mi opinión personal. El problema es que esta carencia de profundidad lo vemos también en los personajes secundarios, que responden a estereotipos de la ciencia ficción muy claros, si se ha leído lo suficiente, y son personajes que Christopher Paolini intenta que sean molones y originales, pero que no lo son, porque solamente tengo que pensar en 3 o 4 productos de la ciencia ficción para ver una correspondencia con cada uno de ellos.
y esto hace que carezcan de profundidad a pesar de que Paolini les intenta dar una historia personal, dramática, que explique por qué son como son. A lo largo de la novela, además, se pueden ver diferentes influencias del género en Paolini, porque como os digo, es como un batiburrillo de todas las obras importantes del género y además también incluye algún guiño a su saga del Legado y sobre todo de la novela de Eragon, con descripciones muy similares para ciertas cosas que recuerdan claramente a su obra y además también hay algún huevo de Pascua con menciones de la saga de El Legado. No os voy a decir que todo es un desastre porque realmente veo buenas ideas con potencial, veo una tecnología coherente, pero el problema más grande es que Paolini intenta meter todas las ideas que aparecen en toda la ciencia ficción que se ha leído en una única obra, traduciéndose en una novela colosal y caótica que únicamente un genio puede llevar a cabo, y él no lo es, por lo menos en este género. Y acaba teniendo una cosa que no responde a una estructura de 3 partes que tiene que tener una novela, a no ser que sea una novela experimental, porque contiene muchas tramas que en lugar de combinarlas a la vez y tener un libro único, algo que se puede hacer, no digo que no se pueda, digo que aquí esté mal hecho, porque lo que hace es repetir una y otra vez la misma estructura de Kira duerme, Kira se despierta, pasa algo, hay una batalla final, Kira duerme, Kira se despierta, que es así como se describía en una de las reseñas que he leído y que tiene toda la razón. Y esto hace que, además de ser repetitivo, porque se produce lo mismo una y otra vez, estas tramas además no se cierran, nos va presentando cosas importantes que luego no tienen ningún sentido y no se utilizan en la trama, se olvida y se pasa a otro elemento que parece importante, que luego tampoco va a ser importante. Y claro, esto hace que no sepas en ningún momento hacia dónde se va dirigiendo la trama, qué es importante, que no se desarrollen las cosas que son más interesantes y que realmente están bien construidas cuando se presentan, pero luego hacen ¡puf! Y dices, vale, esto que me has presentado que podría ser importante, luego no lo utilizas o bien desaparece completamente de la trama. Así que van apareciendo cosas, pero no se cierra nada. Esto hace que la novela se haga pesada porque, claro, dura más de 800 páginas, pero no termina de pasar nada, la acción se vuelve muy lenta porque termina perdiendo el sentido. Para esto, para mí, hay 2 soluciones. O bien simplificas la trama muchísimo y te quedas con la mitad del libro, un único libro, o bien lo estructuras mejor y haces una trilogía y vas introduciendo todos estos elementos y los explicas, no los dejas allí y los presentas como elementos muy importantes para la trama, pero que luego no sabemos para qué son, ni para qué sirven, ni cómo han llegado hasta allí. Además, otro problema es que la acción se alarga inmensamente, hay unas batallas interminables que se hacen repetitivas porque encima Paolini no se atreve a acabar con ninguno de sus personajes importantes, por lo que esta batalla luego no tiene ningún sentido porque ni se consigue lo que se buscaba y además no sirve para crear un elemento traumático que permita la evolución de los otros personajes. Y esto es algo que vemos en la batalla final, que dura más de 50 páginas sin que realmente pase prácticamente nada, y lo que pasa se podría haber escrito en 5. Desgraciadamente hay también una clara influencia en esta obra de Dune, pero no tanto de Frank Herbert, sino de El universo expandido de Bryan y Anderson, algo que se concreta no solamente en estos personajes y acción sin sentido, sino también en la introducción de los famosos puntos suspensivos de los que os hablé, que no tienen ningún sentido a nivel narrativo y que por lo tanto hacen que la obra pierda aún más coherencia. Sin embargo, al contrario que Bryan y Anderson, sí se nota el esfuerzo claro que tiene el autor a la hora de construir este mundo y que sea coherente y en darle complejidad, simplemente que luego se deshincha a la hora de ejecutarlo, porque realmente la ciencia que nos presenta es bastante plausible, con un futuro que también es muy plausible, y además toma la buena decisión de mantener esta novela dentro de la ciencia ficción blanda, pero en los apéndices explicar toda la tecnología que presenta y en por qué las cosas son como son. Una de las cosas más importantes es, por ejemplo, explicar por qué no existe la dilación temporal, que durante de la obra parece un fallo muy importante, pero que luego justifica y no lo presenta como algo sin más. Ciertas críticas que reciben 5 estrellas dicen que uno de los problemas es las largas explicaciones dentro de la novela de esta ciencia, pero ya os digo que yo que he leído bastante ciencia ficción no tiene nada que ver con la ciencia ficción dura.
sino que esto proviene de alguien que no ha leído lo suficiente dentro de este género y que en lo que sí hay sobreexplicación es en las batallas, cuando está explicando todo lo que está sucediendo y sobre todo en el desarrollo de los sentimientos de Kira y de los dilemas en los que se ve envuelta. Por otro lado, la plausibilidad del universo también lo vemos en la cronología que aporta en los apéndices para explicar cómo la humanidad ha llegado a colonizar el espacio con los eventos más importantes de los últimos 230 años, pero este esfuerzo dentro de la construcción del mundo tampoco se traduce en giros sorprendentes y el hecho es que todo lo que sucede es extremadamente previsible para quien haya leído lo suficiente. Así que no es una novela que pueda recomendar para nadie, ni para los fans de Paolini, ni por supuesto para los fans de la ciencia ficción, porque van a ver todos estos agujeros por todos lados, ya que a pesar del esfuerzo es completamente frustrante y está muy mal ejecutada. Pero bueno, ahora vamos a entrar en el universo en el que transcurre, y es que sucede dentro del futuro de la humanidad y se inicia concretamente en el año 2257, en un punto en el que la humanidad se ha expandido por el universo y ha colonizado diferentes sistemas solares y tiene una organización que se puede decir que es descentralizada porque las colonias tienen cierta independencia y además esta expansión sigue en progreso porque siempre hay nuevas expediciones que investigan planetas potenciales para terraformarlos y colonizarlos. Es a esto precisamente a lo que se dedica la protagonista, Kira Navarez, que trabaja en la empresa privada de prospección más grande que existe en el universo, como xenobióloga, evaluando la vida que se encuentra en estos planetas potenciales y por lo tanto si es viable como colonia. Esta expansión espacial se inició en el 2025, es decir, el año que viene, cuando se empezó a construir el primer ascensor espacial de la Tierra, que se terminó de construir 30 años después. Claro, este ascensor, como sucede siempre en la ciencia ficción, permite un incremento sustancial de los viajes espaciales y una rápida colonización del sistema solar en los siguientes 50 años. Sobre el año 2100, además, se produce un avance muy importante en la tecnología de fisión de los motores aeroespaciales que reducen drásticamente el tiempo de viaje y durante los siguientes 50 años también se desarrolla el sistema de vuelo FTL que permite viajar muy por encima de la velocidad de la luz y además sin prácticamente dilación temporal, lo que permite a la humanidad expandirse por otros sistemas de forma muy rápida. Pero para ello los pasajeros deben entrar en criopreservación durante el tiempo que dura el viaje, pero pueden ir a distancias de centenares y centenares de años luz en apenas 6 meses de viaje. Como es habitual, también dentro del género, la existencia de la Tierra como elemento central y de diferentes colonias ha hecho que éstas con el tiempo hayan querido ser independientes del sistema solar, a quien ven pues como alguien tiránico que intenta decidir sobre la dirección de su vida, algo que a partir del año 2150 empezó a generar diferentes altercados que terminaron fracturando el control de la Tierra sobre estas colonias. Sin embargo, en el 2234 se descubrió un artefacto extraterrestre en Talos 7, al que llaman el Gran Faro, que no han conseguido entender pero que sigue funcionando y que es un signo claro de que existe otra especie extraterrestre que está muchísimo más avanzada que la humanidad. Así que esto sirve como excusa para la Tierra para recuperar esta centralidad, aprobando la Ley de Seguridad Estelar que permite crear una fuerza militar conjunta para que la humanidad, en caso de necesidad, pueda combatir esta fuerza extraterrestre. A pesar de todo esto, hay varios grupos humanos que se han negado a unirse a ellos y esto ha generado diferentes guerras, siendo el grupo más importante el grupo planetario de Shinzar y dentro de las facciones la secta ultratecnológica llamada los entropistas, que están dedicados al desarrollo científico y que van muy por delante de la ciencia que existe en el resto de la humanidad. Además de toda esta tecnología espacial, por supuesto, también se han producido avances muy importantes en la biología, la medicina y la genética, que, entre otras cosas, puede ahora curar prácticamente cualquier enfermedad y además casi detener el envejecimiento, aunque entiendo que los humanos siguen muriendo. Y, por supuesto, alterar el ADN para conseguir ciertas ventajas, sobre todo para adaptarse a planetas con gravedad y condiciones atmosféricas diferentes a la Tierra. En cuanto a la reseña en sí,
de este primer tercio. Podría expandirme muchísimo, pero he intentado reducir al máximo la trama porque, como os he dicho, va introduciendo cosas que luego no se desarrollan y no tienen sentido, y he intentado quedarme con lo más importante, pero con lo suficiente para que empecéis a ver este descontrol que se va generando y que únicamente se va ampliando a lo largo que avanza el libro. La novela se inicia con Kira Navarrete, que trabaja en un trabajo de prospección en el planeta de Adrastella en el sistema de Sigma Dragonis, para evaluar si ese planeta se puede convertir en una nueva colonia humana. En su grupo de expedición está también su prometido, que trabaja para esta misma empresa y que había conocido en otra expedición, y al inicio de la novela pues se plantean dejar de trabajar para la empresa para poder formar parte del grupo de colonos que termine colonizando ese planeta y así poder formar una familia. Sin embargo, justo antes de abandonar el planeta, Kira es enviada a investigar un dron de investigación, valga la redundancia, que se ha estrellado en un punto del planeta. Cuando llega allí, descubre unas formaciones extrañas que claramente no son naturales, así que se acerca allí y acaba cayendo en una cueva subterránea que también es de construcción alienígena. En esta cueva entra en contacto con esta nanotecnología que la infecta, por lo que cuando su tripulación llega allí la ponen en criopreservación mientras investigan si esto es infeccioso o no, y llega una nave militar para ponerlo todo en cuarentena. Cuando pasadas unas semanas llegan a la conclusión de que no pueden detectar nada que sea infeccioso, la despiertan, pero poco después esta nanotecnología se acaba activando y se transforma en un exoesqueleto que recubre todo su cuerpo. Claro, como es el primer contacto que este traje tiene con un humano, no es capaz de interpretar correctamente las emociones de Kira y ella tampoco puede controlar el traje. Y en un momento en el que empieza a tener un ataque de ansiedad y está siendo rodeada por todos los miembros de su equipo, el traje reacciona lanzando una especie de zarcillos, es decir, como una especie de pinchos largos y muy peligrosos, que de hecho matan a la mayor parte de su equipo, incluyendo a su prometido. Como es evidente, después de esto, la nave militar que había llegado al planeta para investigar los hechos y ponerlos en cuarentena, la llevan a su nave y la ponen en cuarentena militar dentro de la misma. Y allí su médico militar, el Dr. Carr, empieza a llevar a cabo experimentos cada vez más agresivos para comprobar la resistencia de este exoesqueleto. Unos ataques que acaban hiriendo a Kira, pero que no cesan ellos porque, claro, descubre que el exoesqueleto es capaz de adaptarse y defenderse de estos nuevos ataques y de curarla inmediatamente para mantener su integridad. En estos primeros días, además, Kira, cuando duerme, empieza a tener sueños en los que ve ciertos destellos de la historia del traje, que resulta tener cierta conciencia y que le revela que tiene miles y miles y miles de años y que fue creado por una raza extraterrestre a la que se llamará los desaparecidos y que desde entonces ha sido llevado por otros seres y otras especies. En el futuro próximo, en uno de estos sueños, también descubriremos que el traje tiene un nombre que Kira resume en filodúctil. Pero bueno, mientras están llevando a cabo todos estos experimentos, Kira se desespera cada vez más porque se da cuenta de que se va a pasar la vida encerrada en un laboratorio sin volver a su planeta natal y ver a su familia, pero todo esto se ve interrumpido por el ataque de una especie extraterrestre que luego sabemos que se llaman a ellos mismos los Granawi, aunque la humanidad los bautiza como jellies, gelatinas me imagino que en castellano, por su aspecto y consistencia, ya que pueden adaptar varias formas, pero la más habitual es la de una especie de calamar gigante, muy poderoso y capaz de regenerarse una y otra vez. Parece que el objetivo de estos Granawi es recuperar el filodúctil y, aunque acaban destruyendo la nave humana, Kira consigue escapar en uno de los transportadores de emergencia junto con algunos militares, pero antes de ello está a punto de morir tras ser atacada por uno de estos Granawi que estaba atacando a su vez al Dr. Carr. Kira consigue escapar de allí provocando una explosión muy grande que acaba con los otros dos, pero que en esta explosión Kira pierde el control de una parte de su traje que se pierde en el espacio. Algo que tendrá muchísima importancia, pero que no os voy a decir el qué, aunque la mayoría de los sinopsis sí lo dicen y me parece, bueno, pues un spoiler muy grande. La cuestión es que dentro de esta nave no hay suficientes cápsulas de criogenización para todos los militares, así que 2 de ellos tienen que quedarse en el planeta de Adrastella y el resto junto con Kira se van a dirigir a el sistema Cygnus 61 para informar a la cúpula militar de lo que ha pasado. Sin embargo, como el traje no permite a Kira entrar en la criogenización,
se verá obligada a pasar estos meses que dura el viaje despierta y muriéndose de hambre porque no hay comida suficiente. Una situación muy dura para ella y también para el lector, porque se hace inmensamente pesada y además es una experiencia que vamos a vivir en varias ocasiones. Finalmente, despierta en una nave de contrabandistas, la Wildfish, que los ha rescatado en el sistema Cygni para poder cobrar la recompensa de los militares, momento en el que Kira descubre que llegan tarde porque durante los meses que ha durado su trayecto, los Granawi ya han llegado a todos los puntos que están habitados por la humanidad y ha iniciado su ataque. Un ataque que la humanidad claramente está perdiendo porque además no pueden razonar con ellos porque ellos ni siquiera lo intentan. La Wildfish, a su vez, está llena de refugiados y su tripulación está liderada por el capitán Falconi y formada por tripulantes de todo tipo y condición y procedencia, como es habitual dentro de la ciencia ficción, que se presentan como un grupo sin escrúpulos que deciden sus movimientos únicamente basándose en el beneficio económico. Pero, por supuesto, esto solamente es la superficie. Mientras se dirigen al planeta más cercano, en el que hay una base militar, son testigos de un nuevo ataque de los Granawi en el sistema y Kira, después de que en su primer encuentro se diese cuenta de que ella sí puede entender a los Granawi gracias a su traje, convence al capitán para abordar una nave extraterrestre que queda inhabilitada si se da el caso, prometiéndole a su tripulación el acceso a esta tecnología extraterrestre que luego podrán vender a precios exorbitados y remarcando la importancia de ello para poder tener acceso al sistema de comunicaciones y entender qué es lo que está pasando y comunicarse con ellos. Esta situación se acaba produciendo, por supuesto, y consiguen entrar en la nave, se enfrentan a los Granawi que quedan con vida y allí Kira descubrirá que en realidad los Granawi piensan que el primer ataque ha venido de los humanos y allí también el traje le comunicará la existencia de una reliquia desaparecida, el báculo de azul, que parece tiene la capacidad de terminar con la guerra así, como con magia. Pero, sin saberlo y de forma inconsciente, dentro de la nave activa una transmisión que revela su ubicación y la del filo dúctil que interesa a los extraterrestres, y en ese momento encima va a aparecer otra especie extraterrestre que los Granawi llaman los corruptos y los humanos pesadillas, que van a empezar a atacar a los dos bandos y además de una forma muy violenta y kamikaze. Estos corruptos se definirán desde el principio como algo de una naturaleza muy difícil de descubrir, no solamente por esta irracionalidad en sus acciones, sino sobre todo porque se describen como un cúmulo de tumores, algo que, según Kira, no se puede producir de forma biológica. Tras estos descubrimientos, Kira decide que la solución para todo es encontrar este báculo de azul, convenciendo a la tripulación del Wildfish y también a la nave militar más grande para que se vayan a un punto muy lejano del universo para conseguirlo, un viaje que solamente la ida y la vuelta supondrá un año. Así que se van sin tener el permiso del gobierno del sistema solar, porque claro, supondría esperar meses y meses para su aprobación, si esta llegaba. Y bueno, eso es todo, espero que os haya gustado, si es así, dadle al like, dejad comentarios que ya sabéis que siempre los contesto y sobre todo dejadlos si pensáis diferente que yo si os habéis leído este libro, porque me gustaría entender otras opiniones. En cualquier caso, si no estáis suscritos, suscribíos y sobre todo, dadle a la campanilla para que YouTube os avise de cuando cuelgo nuevos vídeos. Que lo siguiente dentro del ámbito de la literatura va a ser Alguien voló sobre el nido del cuco de Ken Kesey y Leon de Dan Simmons y Un yankee en la corte del rey Arturo de Mark Twain. Y en el ámbito de los cómics, el manga de Trigun de Yasuhiro Naito y después la serie de The Nice House on the Lake de James Tynion IV. Nos vemos en el siguiente vídeo.